Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Radiosapiens.es. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentre cada uno, porque tenemos muy presente que también nos dirigimos siempre, cómo no, al otro lado del Atlántico, ¿eh? Y más en estos días recién pasado este Día de la Hispanidad. Un abrazo enorme para esos países hermanos y, como no, para todos nuestros seguidores también aquí en España. Ha llegado ya ha llegado el invierno junto con el principio de curso y aquí en España pues parece que bajan ya las temperaturas y lo que nos importa es que con buen tiempo o con mal tiempo nuestros niños que tienen que ir al colegio todos los días pues puedan hacerlo en paz, con tranquilidad y con seguridad. De eso es de lo que se trata y por eso sigue luchando NACE. Soy Carmen Cabestañ, presidenta de la asociación y estoy encantada de volver a estar con vosotros. Nos acompaña una mamá potente, como yo digo, una mamá coraje, Sandra Sánchez Barroso, que además es colaboradora y voluntaria de nuestra asociación en Navarra. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Estoy bien, estamos contentos, han habido cambios y bueno, me gustaría pues contarte un poquito. Muy bien. Vamos a situar a todos los que nos están siguiendo o nos seguirán después, porque Ujú. tal vez lo hagan a posteriori, ¿no? Em, ¿Qué pasó? Claro, estamos en un programa que trata los temas de acoso escolar, Sandra, por lo tanto, por desgracia, algo pasó, ¿no? Algo tienes tú que ver con el tema del bullying. ¿Qué Pues, pasó? ¿Tienes un niño, niña? tengo tres hijos, dos con un diagnóstico de necesidades educativas especiales ¿Mm? y el mayor tuvo problemas de acoso cuando vivíamos en Cataluña. Ese fue el motivo por el que nos trasladamos a Navarra y pensábamos que eso había quedado atrás cuando de nuevo el acoso volvió a mi casa. Ujú. Eh, en ese momento, pues bueno, crees que con que te ha pasado una vez, ¿no? Pues has podido aprender cosas o herramientas o intentas hacerlo lo mejor que puedes, ¿no? Para defenderte y acortar esa explosión, ¿no? De sentimientos, ¿no? Que te abarcan y que ves que por segunda vez estás reviviendo una pesadilla, básicamente. Entonces, te das cuenta que no puedes con eso solo, que necesitas ayuda y ahí empezamos a buscar y ahí te encontramos, Carmen. Entonces, en Así, este periplo, así fue. Y de allí a entonces, o sea, desde entonces hasta aquí. Sandra, vamos a empezar por el principio. Tú te has referido a Cataluña, vivías, si no recuerdo mal, en un pueblo de Tarragona. sí, Sí, muy bien. costero. ¿Y allí qué Mm. pasó? Sitúanos. Bueno, mi hijo tenía conductas en la escuela, ¿no? Pues que les llamaba la atención, pues que no prestaba igual atención como el resto, que jugaba con cosas a darle vueltas, ¿no? O no era capaz, nos decían, de estar sentado en asamblea como el resto, y que tenía conductas como escapistas. Pero claro, esas conductas las tenía solo en la escuela, fuera no. A nosotros eso nos llamaba mucho, mucho la atención. Pues en ese tiempo también lo llevamos a evaluación, ¿no? A Sant Joan de Déu en Barcelona a través de su pediatra, porque como las maestras nos decían, este chico tiene alguna dificultad, no sabemos el qué. Y bueno, mientras pasa todo esto, pues pasa una serie de cosas
entre las que, bueno, hay agresiones a mi hijo por parte de un compañero que le acaba rompiendo, o sea, le abre la cabeza con una piedra, te hablo con 5 años. ¿Qué edad tenía ahí el niño, perdón? 5. 5 años. Pero luego descubrimos que este niño entrenaba boxeo con el papá, o sea que, claro, esa luego lo acabas entendiendo a posteriori, ¿no? Porque claro, dices, ostras, es Claro. que conductas así tampoco son habituales, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos pues eso, que nos dicen que el niño tiene alguna dificultad, pero no saben decir el qué. Y mientras nosotros acudimos y buscamos ayuda, ¿no? Para ver qué es lo que puede estar pasando, a mi hijo en paralelo se le da esta circunstancia, le ponen lo que es un apoyo en el aula, una cuidadora. Esta cuidadora no lo trata bien. Algunos maestros no lo tratan bien, no entienden las conductas de mi hijo. Lo premian con el aula de ordenador cuando hay conductas que no son adecuadas. Lo aíslan en un gimnasio. Perdona, cuando tú dices no lo tratan bien, ¿podrías concretar? Hombre, esta mujer pues le tira de las orejas. Sí, 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 Carmen, sí. Qué Sí. barbaridad. Bueno, una serie de cosas que el chico, pues en ese momento mi hijo verbalizaba muy bien, pero como que no explicaba las cosas hasta tiempo después. Es una característica. Luego explicaré, entonces quizás el que está detrás me pueda entender mejor, pero yo en ese momento no entendía las conductas tampoco que me explicaban que se daban en el colegio, ¿no? Y la cuestión es que, claro, empiezan, pues viene un día con la camiseta rota porque le habían hecho una contención, porque tenían miedo de que saliera corriendo, le pasara algo. Esa era la excusa. Otro día en el gimnasio del colegio, encerrado. ¿Qué Y pasó, el perdón, en el protocolo, gimnasio? ¿eh? ¿Qué pasó, Encerrado. perdón, en el gimnasio? Pues que lo dejaron solo, encerrado. La Cerrado, cuestión es pero cerrado, que, que no podía salir. claro, claro, Pero si esto no se puede hacer. ya, pues lo hicieron. Entonces nosotros demandamos el protocolo y lo único que hacían con mi hijo era dejarlo al lado de la ventana y cuando estaba nervioso no le permitían levantarse. Si tú a una persona que tiene problemas de nervios la obligas a estar atada o sentada, lo que haces es aumentar esa ansiedad. Es pura lógica. Mm. No le daban un espacio de salir fuera y tampoco querían la ayuda, porque luego ya en ese transcurso nosotros recibimos un diagnóstico, que nos fuimos con una asociación que se llama Aspercam, y ahí pues ellos dan la posibilidad a los centros de formarse, no quisieron nuestra ayuda. El equipo directivo sí estaba abierto, pero el equipo psicopedagógico decían que eran demasiadas intervenciones. Ya, Y nos encontramos con ese panorama, ¿no? Que los maestros tienen falta de formación, que las cuidadoras no están formadas porque en Cataluña precisan solo ser, o así era hasta hace 6 años, un graduado escolar. Y claro, personas que no están formadas y que a lo mejor pues no saben cómo gestionar esto, ni la dirección, y que el protocolo es que cuando mi hijo estaba ya muy nervioso, fuera la directora, porque la directora sí tenía muchísima empatía. Yo le doy las gracias porque le tocó una directora, por lo que no le tocó de tutora y lo que no le tocó de cuidadora. Entonces él le encantaba leer y ella enseguida lo trató siempre con mucho cariño y mucho respeto. menos ¿Qué mal. pasa? No, gracias a Dios que esto, tenía esa figura él, ¿no? Dentro del colegio. Tuvimos esa suerte. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues claro, cuando nosotros nos vemos en la situación, ¿no? De que no nos creen, que todo lo que decimos parece que estemos locos o que seamos enajenados, ¿no? Te ves en la obligación de cuando tienes una reunión con la tutora y le empiezas a pedir explicaciones de los protocolos, de cómo actúan cuando mi hijo se pone nervioso. Afuera en el pasillo no lo pueden dejar porque inspección les llamaría la atención. Digo, ya, pero no pueden salir con él a dar una vuelta, lo relajan, vuelven a entrar. Claro, el agobio de mi hijo era que este niño le estaba haciendo bullying, pero nadie se estaba percatando. Claro. Y además la cuidadora tampoco, al verlo nervioso que salía huyendo de ese niño, no sabía cómo tratarlo. Entonces todo lo achacaban a las necesidades educativas y detrás había otra cosa. A mi hijo lo excluía, no era uno más. De hecho, las familias jamás nos invitaron a un cumpleaños y fue en parte responsabilidad mía porque como yo abiertamente dije, mi hijo tiene este diagnóstico, lo relacionan con enfermedad mental. Ya.
Y Desconocimiento, directamente como bien dices. jamás lo invitaron. O sea, yo que vengo de la diversidad, que trabajo y he trabajado en psiquiatría, en salud mental, en discapacidad, no podía entender ese comportamiento, ¿no? De madre a madre, o sea, y que mi hijo violento no lo ha sido nunca, vamos, al revés, de violento cero. Pero bueno, la cuestión es que llegó ese punto en el que tienes que grabar las conversaciones porque luego te ponen como que tú has dicho y no es verdad que has dicho. Y dicen que ellos no han dicho y han dicho. Entonces fue la única manera de que cuando yo fui a dirección y le comenté lo que pues su tutora me había admitido, que hacía la cuidadora y esas cosas que fuimos averiguando, cuando ahí delante de dirección la maestra dijo que no, le dije, bueno, pues yo tengo una grabación que dice que sí. Ahí se derrumbó. La directora nos creyó, nos pidió perdón, la cuidadora la sacaron del colegio, mi Perdona, hijo no, un inciso, Sandra, permíteme. Has hablado de una grabación, ¿vale? Sí, sí, bien. una ¿Cómo? grabación, sí, que quiero especificar, yo sabía que no podía sacar de ese ámbito, puesto que no es legal grabar, a no ser que seas tú el que estás en esa conversación y no la hagas pública. Exactamente. O sea, sí se puede Punto. grabar, que sepa todo el mundo, Exacto. sí se Pero puede estando esa grabar mujer si uno forma interlocutora parte de que, la conversación, pero exacto, solamente puede exhibir esa grabación en sede judicial. claro. Entonces, pues claro, cuando yo le dije eso a la directora, la otra mujer se derrumbó. ¿Cómo? Cuando le dijiste eso. Cuando le dije frente a la directora que no era verdad, que yo podía probar que tenía una grabación, Ajá, que lo que ella me acababa de decir en contra era falso, se vino claro. abajo. Al venirse abajo, la directora se percató que yo estaba diciendo la verdad, sin tener que enseñar nada. ¿Me explico? Y cambió la Que cosa. eso por eso cambió hasta el punto que, bueno, yo no volví a llevar a mi hijo al colegio, faltaban igual un mes, pero desde el colegio le mandaban los deberes, cada día yo iba a buscar los deberes, varias veces estuvo la directora hablando conmigo, pero yo le dije, lo siento, pero ya se ha roto voy a cambiar a mi hijo, total, quedaba un mes de colegio, mi hijo tuvo que acudir a una psicóloga especialista, Perdona, Sandra, para que nos quede a todos claro, esa directora es la misma que era una directora empática con el niño. sí, Y a pesar de eso, cuando llega el no me momento, creyó, no me creyó. Cuando me creyó fue cuando la otra maestra se vino abajo. ya, Yo agradezco y siempre le he agradecido y de verdad el trato que recibió mi hijo, porque, pero claro, a mí me falló en ese momento. claro, Porque si vale, yo no llego a tener la grabación y no le llego a decir que la tengo, a mí claro, no me creen. claro. Bueno, menos mal. Y Pues entonces os planteáis la familia el cambio de centro, exacto. Ahí ¿sí? viene el cambio de centro. Lo consigo en el mismo pueblo, un colegio con un método Amaraberry, supuestamente pues mucho más manipulativo, mejor, incluso para, bueno, las personas que trabajan en este tema pues dicen que es un método más natural, ¿no? Y que también ayuda a que estos chicos pues tengan más facilidad para aprenderlo. Ujú. Y pues ahí duramos 15 días, 15 días. 15 días. Madre mía. Es que, claro, mi amiga que es maestra aquí en Navarra, ella me había hablado muy bien del sistema de aquí, de un departamento especializado en necesidades educativas, que se llama el CRENA, pero yo le dije, mira, Rosa, ya está todo arreglado, no te preocupes, que hemos conseguido plaza en otro colegio, que está en el mismo pueblo, que empezamos de cero, o eso creíamos que empezábamos de cero, porque luego la realidad fue muy distinta. Nos pusieron apoyos de bienvenida y lo fuerte es cuando yo estoy llevando a mi hijo a terapia, que lo tengo que sacar una hora antes para que siga acudiendo a terapia especializada para superar el trauma Ujú. de todo lo que había sufrido. La especialista no tenía más horas, con lo cual tenía que faltar una hora de clase para poder llegar a tiempo, bla, bla. Voy a recoger a mi hijo a la escuela y me encuentro que la misma cuidadora que lo había maltratado en el otro centro, Carmen, me lo entrega de la mano.
perdona, un poquito más alto, es que a veces hay un poquito de Que problema con el la audio. misma cuidadora que había tenido mi hijo en el otro centro, Sí, que lo había tratado muy mal, por no decir maltratado, sí. nos lo entrega en el nuevo centro, de la Ah, mano. Y yo ahí me vengo abajo, no entiendo nada. ¿Cómo es posible si esta señora la habían alejado? Entonces vamos a pedir explicaciones al centro y nos dicen que bueno, que habían visto varias opciones y que como esta mujer pues ya conocía a nuestro hijo, pues que les había parecido o sea, correcto, ¿no? Que hubiera sido una persona que ya conocía al niño, ¿no? Y le digo, pero a ustedes no le han dicho, digo, ustedes quieren hacerme creer a mí que no le han dicho que nosotros hemos venido aquí para empezar de cero y me pone usted la misma cuidadora que le hacía lo que le hacía a mi hijo. ¿En serio? Me vine abajo. Y la respuesta fue, hombre, pues es que tu hijo le ha perdonado. Digo, mire, esto es como un bombero que va a apagar el fuego, ¿sabes? Y llega al punto y no lo apaga. O sea, ¿a mí de qué me sirve que mi hijo le haya perdonado? Esta señora, cuando ha tenido un incendio, no ha sabido tratar a mi hijo. Cuando vuelva, ahora que mi hijo está bien, que nos claro. está costando la vida, ahora que vuelva mi hijo a tener un problema y esta mujer no sepa ayudarlo, un incendio, ¿qué Pero pasará? además, ¿qué valor tiene, Sandra, el perdón en un niño de 5 años? Por el amor de Dios. No, no, es que increíble. Y me dijeron claramente que me habían puesto los apoyos que eran de bienvenida y nos dieron a entender que, bueno, nos dieron a entender, no nos lo dijeron claro, que mi hijo necesitaba tratamiento psiquiátrico. Que Tratamiento ellos, psiquiátrico. sí, que conocían un psiquiatra muy bueno. Claro, ¿qué pasa, Carmen? Yo vengo de una familia, tanto mi marido como yo, del ámbito de psiquiatría. Mi tío se ha jubilado ahí, mi madre. Yo he trabajado en un centro psiquiátrico. Entonces, a mí eh, ¿Conoces lo que hay? conozco bien lo que hay ¿Y cómo eh, funciona? ¿O cómo y no cómo funciona? funciona el tipo de medicación, porque en ese momento las medicaciones que se daban en niños eran medicaciones que se daban para esquizofrenias de adultos. Que luego la cosa ha ido evolucionando, yo he ido a un centro en Barcelona, pero aún así, con medicación pues ya más probada en niños. Ay, Lo cierto es que a raíz de esto, ¿qué pasa? Que los niños que estaban o que están tratados en la mayoría de comunidades autónomas pues, por psiquiatría son psiquiatras de adultos, ujú, no están especializados en psiquiatría infantil. claro. Entonces, esto poca gente lo sabe. Tú llevas a tu hijo al infanto juvenil o al CESMIG en Cataluña y te Sí. piensas que están en las mejores manos. Para que nos entiendan, Centro de Salud Mental Infanto Juvenil. Eso es el Exacto. CESMIG, para contextualizar. Entonces ahí tú piensas pues, que atienden psicólogos, psiquiatras especialistas en infantil, ¿no? En un cerebro infantil, porque no es lo mismo un adulto que un infantil. Ni las medicaciones van a tener el mismo efecto a corto y largo plazo en un cerebro que se está desarrollando, en un cerebro que ya está formado. Entonces, cuando a mí esa señora, que no es nadie, porque no es psicóloga clínica ni psiquiatra, sino es la directora de un colegio, me dice eso, Carmen, mi marido, que viene también de otro psiquiátrico en Barcelona, muy conocido, nos miramos y dijimos, hay que salir de aquí. Querían a nuestro hijo, pues lo que se dice, llevarlo a un centro de educación especial, que estuviera medicado. Y yo les dije que la única manera de que mi hijo fuera medicado es que fuera un peligro para sí mismo, para los demás, que ese no era el caso. Que para que mi hijo estuviera 2 horas sentado y no diera guerra, no molestara, fuera un zombie, que primero me pusieran los medios humanos en el aula, como habían hecho 15 días, pero no 15, todo el curso. Y que Claro. luego, si eso no funcionaba, con todo el dolor de mi alma, tendríamos que valorar otras cosas, pero que mi hijo no había tenido nunca momentos agresivos ni nada, y que cuando había hecho estas conductas habían sido provocadas porque había una persona, un niño además, que le estaba agrediendo. O sea, que había una razón, no era una conducta porque sí. Claro. Pero bueno, ahí pues yo me derrumbé, llamé a mi amiga. En ese momento, pues en cuanto vio la llamada, me dijo: Mira, Sandra, aquí hay sitio. Si te das prisa, puedes traerlos ya. Y no lo dudé, Carmen. Cogí el primer tren, me planté en Pamplona, escalorecé a mis hijos en la escuela donde mi amiga es maestra. Pamplona, porque como nos escuchan desde otros lugares, pues es la capital de Navarra, digamos, son
regiones para entendernos. Y Sandra se tuvo que trasladar desde Cataluña a Navarra, la capital, Pamplona. Antes de que nos cuentes qué pasó en Navarra, te pregunto, Sandra, ¿viste algún tipo de maniobra antes de salir del lugar donde estabas en Cataluña? ¿Viste Lo algún... intentaron, ¿Eh? lo intentaron, Lo Carmen, intentaron. Cuéntalo, ¿qué lo hice? intentaron. Bueno, pues por el tema de las faltas. Lo que pasa es que yo me pude anticipar porque también pues conozco la política porque he estado en ella y estoy en ella. Formo parte, ¿no? Pero desde un rango muy de pueblo, de las personas, de lo que a mí me gusta, ¿no? De mejorar la calidad de vida de las personas. Ujú. Entonces, digamos claro, era como que al no llevar a mi hijo al colegio, al negarme a llevarlo, me querían abrir un proceso de absentismo. Entonces yo, ¿qué hice? Me adelanté, me fui a hablar con servicios sociales, me fui a hablar con el concejal de mi pueblo, que me conocía, sabía quién era yo, le enseñé el diagnóstico de mis hijos, le expliqué lo que había pasado, la denuncia, todo, el parte médico de mis hijos, o sea, de mi hijo el mayor en este caso. Claro, yo también me fui a asesorar, ¿no? Pues a la policía local, a los Mossos de Escuadra, cómo tenía que actuar. Muy Claro, bien, yo no me quedé quieta, no me quedé quieta. Entonces, pero sí que, claro, eh, fue bueno el hecho de que a mí me sirvió porque esas personas fueron a preguntar qué estaba pasando. Era una manera de meter presión. Entonces, que supieran que yo me podían, a ver, claro, era mi temor, ¿no? Porque, claro, lo primero que iba a hacer la maestra era negar y seguir negando. Yo no quise hacer mala sangre, no llevé esto ni a La Crida, que es una revista de mi pueblo, ni nada, por respeto a todos los demás profesores que en ese centro estaba mi hijo el mediano y por lo que habían hecho por mi hijo mediano, porque también he tenido muy buena experiencia con mi hijo mediano, con su maestra, que fue maravillosa y gracias a bien, ella ya no necesito apoyo. Entonces, no quería poner manchar, ensuciar el nombre de un colegio cuando también hay quien se deja la piel, quien hace bien su trabajo. Me parecía injusto, poco ético. Entonces, pero bueno, esa maestra yo sé que pues que ella iba a intentar pues darle la vuelta, ¿no? Con dirección ya no podía, ¿no? Pero de otra manera sí, ¿no? O sea, que a mí me admitieran lo que me admitieran en pequeño comité, de cara afuera no lo iban a hacer, porque es que es una acción que puede llevar, pues eso, una acción judicial detrás, ¿no? claro. Entonces yo lo que quería era salir de todo eso, pero no quería que fuera más. Claro, para que todo el mundo nos entienda, aunque ya lo hemos dicho muchas veces en NACE, Sandra se está refiriendo concretamente a algo que para nosotros es tremendo que se haga, ¿no? Es verdad que existe el derecho a la educación, que no a la escolarización, sino a la educación, y que los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos al colegio. No es exacto, pero bueno. ¿Qué pasa? Que cuando un niño está siendo maltratado, los padres, como es lógico, lo que van a hacer es intentar protegerlo a ultranza, ¿no? Entonces, para que nos entendamos, si el fuego está a la derecha, pues van a intentar sacarlo de ahí y llevárselo a otro sitio. Eso es lo que hacen cuando se producen estos casos, pero en ese momento se pone en marcha el mecanismo que se tiene que poner en marcha en los colegios, que es reunir comisión de absentismo, informar a servicios sociales de que esos padres están incumpliendo su deber de llevarlo al colegio. De ahí, si esos trámites avanzan, puede pasar el caso de servicios sociales a protección de menores o como nosotros decimos, con muy buen juicio creo, desprotección de menores, y eso puede acabar en un centro de acogida, es decir, se lo retiran a las familias
Entonces, Sandra, volvemos a decir, tú esto ya lo sabes porque has sido formada también y tal, y volvemos a decir, ¿qué es prioritario? ¿El derecho a la educación o el derecho a la vida? Porque aquí estamos hablando de un niño de 5 añitos, ¿eh? Y a lo mejor un niño de 5 añitos no se va a tirar por la ventana, pero puede quedar muy, muy, muy tocado, ¿eh? En ese Entonces, momento, para que nos Carmen, entiendan bien, esto es el tema de cómo funciona el tema del presunto absentismo. Padres y madres, ¿alguien dejaría a su hijo yendo al colegio sabiendo eso? Bueno, hay gente que lo hace porque, claro, sabe que si no, se le puede venir en contra el propio sistema. Gracias, Sandra. Adelante, que es añadir a esto importante. que nosotros estuvimos con inspección también. Nuestro error, que la segunda vez que vivimos este infierno ya no cometimos, fue no dejar por escrito lo que había pasado. Presentamos los partes médicos, lo de mi hijo. El inspector estaba al tanto. Pero claro, es lo que dices tú, ya empieza el mecanismo y habiendo sido informado, no actuó, Mm. porque no había nada por escrito y por Permí- doble copia y con sello. Era mi palabra de que yo había estado reunida allí con la del señor inspector. Claro. Permíteme Entonces, otro paréntesis, por favor, porque si alguien está en esta situación, lo que acaba de decir Sandra es crucial. No vamos a meter por escrito el primer día que vamos a plantear un problema, ¿no? No vamos a meter nada por escrito en ese primer día. Pero después de darle una oportunidad al colegio o dos, si el colegio no actúa, lo que tenemos que tener presente es que mientras tanto hay una criatura que lo está pasando fatal y que es nuestro hijo o nuestra hija. Y por lo tanto, a partir de ahí sí que hay que recoger todo lo que se haya dicho verbalmente, haciendo referencia explícita a en qué momento nos hemos reunido, a quién se lo hemos dicho, dónde, cuándo, etcétera. Y eso se mete por registro. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, cuando Sandra se refiere a eso, a que vamos a secretaría y pedimos que nuestro escrito, donde consta todo, quede registrado. Entonces nos dan una copia sellada con un número, con una fecha como mínimo. Y a partir de ahí, esa es, vamos a decir, la máxima oficialización de lo que está sucediendo. La máxima no, porque nosotros, para cerrar bien el círculo, lo que aconsejamos es que el mismo escrito, una copia siempre, nunca la copia que nos han dado sellada, se presente también en inspección, en delegación territorial, para que automáticamente el inspector, que es lo que decía Sandra, lo tenga, pero lo tenga por escrito y por parte de la familia. Por favor, esto hacedlo, tenerlo muy presente y detallad concretamente, sin valoraciones afectivas, que es difícil, pero hay que hacerlo, hechos concretos, todo lo que ha pasado, diciendo que eso constituye una situación de acoso escolar. Se puede dar la definición de acoso escolar para que vean que efectivamente se cumplen esos requerimientos y avisar de que en el caso de que incumplan la ley, porque tienen la obligación de proteger a los menores, nos reservamos el derecho de actuar como mejor entendamos. entonces, bueno, Entonces, después ya de ver eso, pues tomamos la decisión, mi marido y yo, de que era el momento de partir. Sabíamos que en Navarra, pues de base, dentro del aula, pues hay unos perfiles que no existen en Cataluña, entonces ya solo con eso salíamos ganando. Ganamos en que hay una psicóloga orientadora, le llaman, ¿no? Por cada centro escolar, hay pedagogas terapéuticas que actúan dentro. Logopeda, por ejemplo, que en Cataluña yo tenía que pagar 300 euros al mes de logopeda, también entra dentro de la escuela. Luego está el perfil de los cuidadores, que yo actualmente trabajo de cuidadora, aunque ahora se llama especialista de apoyo educativo. Aquí sí tienen que tener un mínimo, un bachillerato, o ahora a partir de 2025 tienes que tener un grado superior o de integración o un curso especializado. Entonces, solo con eso ya nos merecía la pena. Aparte de que tienen un departamento, se llama el CRENA, que trabaja
y apoya a las escuelas y a los distintos tipos de necesidades educativas. Da igual si es física, si es psíquica, están para eso, ¿no? Entonces, solo con eso, pues ya ganábamos en el cambio. La verdad es que fue duro el primer año porque mi amiga, pues, claro, conocía a mi hijo de una manera, ¿no? Y como llegó mi hijo al centro, pues llegó destrozado. Nosotros tuvimos que coger ayuda para nuestro hijo, eh, asociaciones especialistas y demás. Tuvimos la gran suerte de que se implicó todo el centro educativo, del primero al último. Perdona que me emocione porque... No pasa nada, es normal. Claro que sí. Entonces mi hijo avanzó muchísimo. Qué bien. Estábamos súper felices. ¿Ahí el niño ya tenía 6, Sandra? Bueno, venimos con 7. ¿Con Aquí con 7 7? para 8, sí, Vale. 7 para 8. Entró en tercero, tercero de primaria. Sí. Venimos en tercero. Entonces ya ahí él fue avanzando. Tercero y cuarto, estaban en el mismo curso. Bueno, no tenía color. Después de él, nosotros obviamente acudimos a un psicólogo, como mi pareja y yo, ¿no? A nivel de pareja, porque al ver a nuestro hijo bien, a mí pues me afloró todo lo que llevaba ahí dentro. Claro. Entonces tuvimos que trabajar yo especialmente el tema de la ansiedad, porque claro, aquí mi hijo ya salía solo, no salía con cuidadora. Entonces, claro, a veces tardaba más en salir porque en gimnasia, pues debajo de la ducha se entretenía, ¿no? Y ese minuto de espera de yo no saber si mi hijo va a salir, si no va a salir, pues todo eso lo tuve que trabajar. Y luego pues llegó el COVID, nos encerraron en casa y nosotros habíamos conseguido casa en otro sitio y entonces nos íbamos a cambiar para que Sí. era amigos donde íbamos a residir, ¿vale? Mm. Lo malo fue que, bueno, pues eso, que no nos pudimos despedir como les hubiera gustado, con los amigos y demás. Incluso el director y la orientadora, pues dijeron que era una pena, ¿no? Ahora que mi hijo, pues lo veían, pues como lo estaban viendo. Claro. Que no verlo como como una flor cuando está brotando, ¿no? Cuando está saliendo, está abriéndose, ¿no? Claro. Que se perdía en ese momento tan bonito. Qué bonito. Pero bueno, hicimos el cambio de centro, tercero, cuarto lo hizo allí y quinto y sexto en el lugar donde habíamos decidido pues empezar de nuevo, ¿no? Pero era un sitio, pues, una urbanización dentro de un pueblo, pero algo más tranquilo, donde también poder darle pues esos espacios, ¿no? Pues que vayan solos al colegio, que jueguen, ¿no? Pues lo que hacíamos antes, ¿no? Pues nos gustaba eso. Y ahí pues la verdad es que no solo mejoró, sino que despuntó. Sus notas iban increciendo. Mi hijo, de tener suficientes y bienes por los pelos a bienes notables, a notables excelentes, a ser uno más, a tener amigos, súper feliz, Qué bien. súper feliz. De ir de excursión, de ir pues con como pues 3 días que fueron a hacer cosas de deportes y demás. Bueno, la verdad es que el centro hizo un trabajo brutal en tema de relaciones, en el patio, bueno, súper. A pesar de que es un colegio público con más de 1.000 alumnos, y ahora entenderás por qué recalco esto, porque un equipo directivo súper cercano, que si tienes un problema llamas y si en el momento no pueden, pero te atienden o te dicen espérate, un trato directo, gente con ganas, con que se deja la piel, del primero al último. Entonces se ve un equipo directivo que, vamos, que vale millones, para mí vale millones. Se implican con todos sus alumnos, no es porque el mío sea especial, ni mucho menos, con todos y se dejan la piel. Entonces, bueno, ahí estuvimos pues súper mega bien. Y luego, pues claro, Qué vino el bien, cambio. ¿verdad? Sandra, qué alegría cuando se dice esto porque una piensa, bueno, no está todo perdido, ¿no? Fijaos la Exacto, diferencia exacto. entre que actúen unos determinados maestros, un determinado equipo directivo, a que actúe otro. Se puede, esa es la buena noticia.
se Sí. puede, no hay por qué seguir repitiendo esos errores No, garrafales que al final pues minan la moral de niños, de las familias y de todo el mundo. se puede, Carmen. Yo que trabajo ahora también en un cole grande, que tiene infantil y primaria, de más de 1.000 alumnos, también se dan situaciones y veo cómo intervienen, cómo se dejan la piel, cómo nos la dejamos, yo la primera, ¿me Claro. explico? Entonces, sí se puede, depende de la buena voluntad, que a lo mejor no tendrán la formación que a lo mejor yo he podido tener contigo, Carmen, o, ¿sabes? Porque no tendrán, pero si tú tienes buena voluntad, puedes intervenir, puedes Claro. frenar, puedes parar, puedes buscar ayuda, puedes preguntar, puedes hacer muchas cosas. Entonces, bueno, ahí pues Concrétanos, mi... concrétanos esos aspectos, porque, bueno, es muy bonito que podamos decir, bueno, ¿en qué actúan bien? ¿Cómo lo hacen? Pues mira, para empezar, nosotros con el tema de las mascarillas, mi marido es de riesgo, ¿vale? Yo en ese momento trabajaba en hospitales. Entonces yo tenía un protocolo en el trabajo para quitarme el EPI y otro para cuando llegaba a mi casa. Mis hijos, por sus necesidades educativas, no toleran mascarillas, con lo cual yo tuve que pedir ayuda a San Juan de Deu, a más gente para trabajar la tolerancia a la mascarilla. Pero no valía cualquier mascarilla ni cualquier hilo, tuve que ir probando diferentes maneras, jugando con ellos al ajedrez, haciendo una adaptación, lo que se llama una adaptación, porque claro, el paso era que empezábamos en el colegio nuevo y no conocían el colegio. Al principio fueron reacios, ¿no? Porque yo les dije, pero es que mis hijos no pueden ir con la mascarilla porque no la toleran. Mm, Es que al colegio no pueden venir sin mascarilla. Les dije, perdone, pero es que mi hijo tiene un derecho. Y como claro. os tiene un derecho, yo lo voy a ejercer. Ustedes no me hacen la adaptación, no se Perdón. preocupen. Mi hijo va a venir, pero va a venir sin mascarilla. Ah, no sé qué. Digo, yo les estoy diciendo que yo preferiría que la lleven porque su padre es de riesgo, yo trabajo en un hospital, entiendo, pero no voy a obligar a mis hijos. Si hacemos una adaptación, ellos no os conocen de nada, no tienen una referencia, ¿no? Bueno, pues al final accedieron. Hicieron una adaptación de varios días en las que ellos le enseñaron las puertas de entrada porque cada uno entraba por un sitio distinto. Vino la orientadora, la psicóloga, con la directora a presentarse, a recibirlos, aunque me dijeron, esto no es habitual, esto se hace más en primaria. Digo, ya, pero mis hijos tienen unos derechos y unas necesidades. Ustedes apáñenselas como quieran, pero yo no voy a obligar a mis hijos a llevar mascarilla. Yo no, la manera de presionar, porque legalmente yo no tenía la obligación, ni mis hijos tampoco. Claro. No. Pero claro, un colegio nuevo. Yo tuve la paciencia de esperar un mes, porque durante un mes, como estaban con las adaptaciones de todo el COVID, de las mascarillas, los geles, yo no quise presionar porque yo, estando en el hospital, sabía lo que había. Digo, menuda les ha caído a los maestros tener que preparar protocolos de lavados de manos, etcétera, etcétera, que no les toca para nada. O sea, yo ahí fui empática y me puse en el lugar de ellos. Entonces, Mm, lo que les pedí a ellos es que también se pusieran en mi lugar. claro. Al final, en ese toma y daca lo conseguí. Entonces, pues los primeros días eran unas horas de adaptación, pues que probasen estar jugando con ellos con las mascarillas. Yo les di indicaciones de cómo me habían dicho y cómo lo había hecho yo en casa. Y la verdad es que lo que se había planteado para una semana, en 3 días ellos ya estaban siendo uno más. Les permitieron, por ejemplo, avisar si estaban en un momento agobiados, se pactó que pudieran salir a la puerta, con la puerta abierta, y ellos tenían allí para una mesita para comer también, porque yo les dije, mis hijos no van a comer dentro con las mascarillas bajadas, si llevan la mascarilla para comer, o se come en el patio a una distancia, o se come fuera. Me decían, pero es que, digo, no, es que me estáis hablando de una cosa y estáis haciendo otra. O sea, ¿yo para qué llevo a mi hijo y mi hijo hace el esfuerzo de llevar una mascarilla? ¿Para luego comer todos juntos en 30 metros? Esto no entendéis que no funciona así, que este protocolo está mal. Pero vosotros haced lo que queráis, pero con mi hijo no. Entonces ya luego es que Sandra, vemos una peli, el niño se queda afuera, tal, le dije, bueno, vale, pero me lo ponéis al lado de la ventana, con la ventana un poco abierta, que el niño se abrigue. Oye, pero la carga viral la tenéis que bajar de alguna manera. Yo con la carga viral, buscando financiación para el tema de, bueno, pues que habían unos de esto, para que los padres pagáramos, pero bueno, al final la gente, oye,
no eran capaces de ponerse de acuerdo ni para eso. En fin, pero yo al menos digo, ostras, bueno, al final, pues poco a poco, conforme vimos que la incidencia iba bajando y que ya no, que los niños se veía que no tenía tanta repercusión, también nosotros fuimos cediendo a que pudiera comer dentro del aula. Pero pasado el tiempo y viendo la incidencia, bueno, porque yo trabajaba en ese momento y conozco y sé dónde tengo que mirar para tener una orientación, ¿no? De probabilidades, ¿no? De lo que nos podemos arriesgar y en qué momento estamos, ¿no? De la pandemia, si al principio o más adelante, no era lo mismo. No Sandra, era el todo mismo esto nos espacio. lo cuentas como ejemplos de que eran más flexibles que... Exacto, exacto. Sí, sí, porque en otro lado no me hubieran hecho adaptaciones de este tipo ni de broma. O sea, esto nada, cero. Luego, pues se entrevistaron con nosotros para conocer a eh, pues todo lo que era su historia, de dónde venía, qué es lo que le gustaba, qué hacíamos nosotros para cuando él se ponía nervioso, cómo actuábamos, si acudía fuera del centro a alguna terapia, si, por ejemplo, le gustaba algún deporte, si tenía alguna hipersensibilidad auditiva o sensorial. Muy importante esto Esto en es caso de nuestro hijo. característico de estos niños. Exacto. Sí. Entonces ya eso ya nos daba una visión de que por lo menos tenían nociones, que no es poco, Y voluntad. y voluntad. Entonces ahí desarrollaron un plan, ¿vale? Pues eso, pues cuando se pusiera nervioso, ¿qué podíamos hacer, no? ¿Dónde podían acudir? ¿A quién tenían que pedir ayuda? Aparte, a mi hijo le pusieron una cuidadora, que fue su mano derecha. Yo si hoy estoy trabajando de esto es porque de alguna manera quiero devolver al sistema lo que el sistema hizo por mí y por mis hijos, sobre todo por el mayor, porque gracias a esas cuidadoras que hubo en el camino de mi hijo fue avanzando. Sí, el equipo directivo hizo, los maestros hicieron, pero es que ella era todo. Le ayudaba a organizarse la agenda. Mi hijo hasta cuarto no había escrito nunca las tareas. Gracias a Judith, escribió en su agenda por primera vez. Cosas tan simples como esta. Eran un avance muy grande. Entonces, bueno, incluso en el tema de las relaciones sociales, hicieron un plan para trabajar las relaciones sociales en el patio. Juegos que hacían partícipe eh, y juegos cooperativos. Juegos, bueno, a mi hijo no le gusta la pelota, el fútbol, ¿no? Por ejemplo, y entonces lo animaban pues a hacer partidas de ajedrez, por ejemplo, que a él le encanta, ¿no? Y buscaban algún compañerito o alguien del patio, ¿no? Investigaban con quién podía tener esa afinidad, por ejemplo. Hicieron un trabajo en el patio tremendo. Entonces, con lo cual, consiguieron que mi hijo pues fuera uno más, hiciera amigos Claro. y estuviera súper feliz. Eso es trabajar de verdad la integración y la diversidad, ¿verdad? Sí, Y no, sí, no de boquilla. totalmente, totalmente. Y la adaptaron, por ejemplo, en los exámenes, algunas partes al principio con ordenador, porque él es muy hábil con el ordenador, no tanto con el trazo. Pero bueno, con el tiempo fueron trabajando también el trazo y se niveló a lo que le correspondía por edad. Esas fueron muchas cosas y sobre todo empatía, mucho cariño y mucho saber escuchar. Porque mi hijo habla mucho, le encanta hablar, sobre todo cuando se pone en su tema preferido. Entonces nosotros le dijimos, bueno, si le hablas de este tema y de este tema, te lo has ganado. Les dábamos pistas también, la Claro, comunicación. eso es Sobre fundamental. todo una comunicación muy cercana y no de enjuiciar, sino de empatizar. El equipo directivo tenía mucha empatía. Era capaz de ponerse en nuestro lugar, de entendernos y también de hacernos ver su otra parte, ¿no? Como directivo, como directora. Mira, Sandra, yo creo que sería bueno para tu hijo que haga esta excursión porque es el momento de socializar. Va a estar su cuidadora, va a estar su tutora, vamos a estar vigilantes en este momento, en este. Me daba esa tranquilidad, me explicaba lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer. Entonces, eso a mí me dio la seguridad y la Tranquilizaba y quedaba tranquilidad. claro. Exacto. Claro. Y nada, y ahí pues bueno, todo súper bien, se graduó, unas notazas, impresionante, de lo que querían que hubiera acabado en un colegio de educación especial, medicado a
estar en un colegio ordinario, terminar su primaria y con nota, y nota buena, Qué además. bien. ¿Y ahora? Feliz y con amigos, o sea, Qué bien, qué bien, qué bien. Ahora es está que- haciendo que primero, no, luego pasó al instituto y ahí fue cuando tuvimos realmente problemas de nuevo. Porque bueno, respetamos la decisión de nuestro hijo porque como había hecho amistades, pues quería que mantuviera esas amistades. Veíamos que era un instituto muy grande, nos daba miedo porque venían también de otros pueblos, otras poblaciones, y ahí pues realmente es cuando volvió el problema a casa. Tuvimos que tomar una serie de acciones y sacarlo del colegio por la vía de urgencia, en porque qué curso está ahora tu hijo? ahora está en tercero de la ESO. En tercero ya, es que pasan los años, qué barbaridad, Sandra, Ahora está en tercero. qué Esto barbaridad. sí, nos pasó en primero. Lo superamos, ¿Sí? fue muy duro, que ahí fue cuando perdimos ahí. Claro, llovía sobre mojado ya, ¿eh? Exacto. Y uff. Y encima con un equipo directivo que no empatizaba para nada. Fíjate tú que hasta hace pocos meses o un año he conseguido el informe, ¿no? De todo lo que supuestamente hicieron ellos, de todas las comunicaciones que yo les di por escrito, Carmen. Y es brutal. Y me gustaría destacar dos cosas. La primera, eh, cuando yo, por ejemplo, les dije que iba a mover tema educativo, lo que hiciera falta, ellos dejaron reflejado ese comentario, pero al final también añadieron palabras que no eran de mi boca, como por ejemplo, no me toques las pelotas, entre comillas, o algún otro comentario así, muy tosco, muy como amenazante, ¿no? Sí. Lo digo porque yo no es mi manera de proceder, Carmen, no lo ha sido nunca, no es mi manera de hablar, no es mi vocabulario. ¿Eso te está refiriendo a algún acta? Exacto, sí. Aquí la tengo, que tengo las actas porque lo pedí, Sí, que quería saber qué habían hecho y qué no habían hecho, porque para mí es un tema que todavía no está cerrado, sobre todo porque yo demandé muchas cosas y en esos actas de esas reuniones incluso me valoran a mí como madre como sobreprotectora. eh, Que no me puedo permitir el lujo de ir sin avisar y sin pedir hora. Claro, a mi hijo le agreden en el patio, mi hijo me una llama, situación grave. exacto, y yo no me puedo personar ahí, ¿no? Oiga, mire, me quedo en mi casa, si le parece, ¿no? Mira, es Eh, que, perdóname, se me ocurre un ejemplo. Esto es como si pasa algo grave y el colegio te llama a tu casa o a tu trabajo y tú dices, oiga, no, es que usted no me puede llamar a mi casa ni a mi trabajo. ellos remarcaban el tema del móvil, ¿no? Es curioso también que hablan en el acta, ¿no? Por ejemplo, de que como madre protectora o sobreprotectora yo pedí una reunión antes. Fíjate tú el contexto. Yo pedí esa reunión, Carmen, porque como habían hecho un trabajo tan bueno en el anterior colegio, quería que se diera continuidad. Quería hablar de mi hijo, explicar sus características, que tuviera toda esa información, cómo ayudarle a regularle, ¿no? Qué momentos de crisis puede tener en el sentido no físico, sino de que es un niño pues muy responsable, entonces con los deberes, los exámenes. Lo que pasa que a veces se le olvida apuntar. Entonces puede ser que una tarea no la lleve y luego se va a sentir muy mal, pero es que realmente se le ha olvidado apuntarla, ¿no? Estrategias de cómo vamos a organizarnos en el día a día, tema organizativo, que es lo que le falta a mi hijo por trabajar, porque todo lo demás ya está, pero el tema organizativo es súper importante. Y él Claro. es muy responsable con eso. Entonces, yo me quise adelantar en el sentido de llevarles el plan de trabajo del patio, porque sobre todo en el momento del patio es donde más riesgo tienen los chicos como mi hijo de sufrir Patio, acoso. comedores, Exacto, momentos en los que no están vigilados. los vestuarios. Exacto, que de hecho ahí fue donde le rompieron el dedo de la mano. En el patio, en gimnasia, y luego le quisieron hacer la encerrona dentro del gimnasio. Claro. Desde ahí es donde, claro, yo voy, les explico pues todo lo que se ha hecho, les llevo el plan de trabajo, lo de la orientadora, la psicóloga, pero claro, ¿qué pasó? Que llegó una orientadora, se cogió la baja, mientras llegaba otra, la información se perdió. Se quedó ahí.
Entonces yo lo hice con toda la buena intención, ¿no? Pues para que hubiera una buena acogida, ¿no? Y una buena entrada, ¿no? Y los maestros supieran quién es mi hijo, qué características tiene, Claro, de qué temas le puedes hablar para hacer ese es feeling, lo que hay que hacer. una anticipación. Claro, yo trabajo en eso, entonces yo quise anticiparme, ¿no? Claro, Pero bueno, eso lo tacharon como... Y lo del teléfono móvil, yo les expliqué, mi hijo tiene autorización a llevar el teléfono móvil, pero lo lleva apagado. Solo en caso de emergencia tiene autorización para usarlo. Entonces, aludían como que mi hijo había hecho servir el teléfono para llamarme y que no estaba permitido, ya, porque el centro no permitía teléfonos, pero mi hijo lo llevaba apagado. Entonces, si me llamaba era porque era algo urgente, punto. Pero así, una serie de cosas que luego, claro, o por ejemplo, yo llamé por teléfono, otra de las cosas que he aprendido, ¿no? A convivencia, ¿no? Y les informé por teléfono. Pero yo di por hecho que esa gente iba a tomar cartas en el asunto, no hicieron. Eso fue noviembre, diciembre, diciembre. Pasaron las navidades, papá, volvió a haber otro problema. Entonces me comuniqué de nuevo y me dijo, ay, pues mejor me lo escribes, ¿vale? Yo voy a llamar al centro, voy a averiguar qué pasa. Y en ese traspaso, te lo digo porque ahora con las actas lo veo y veo las fechas cuando yo escribí y tal y pascual, y me he percatado de cosas importantes que me gustaría que las personas que nos oyen lo sepan. En ese traspaso yo de tener que poner una reclamación, aquí hay un departamento que se llama de convivencia, en otras comunidades autónomas será distinto. Entonces yo pedía la intervención, solicité yo la intervención, primera, porque ya veía que ya no sabía a quién acudir. Dentro de la administración, inspección no me creía, el director no me dio la cara, pedí varias reuniones, decían que me presentaba allí, pero es que por escrito puedo demostrar que tengo presentadas, incluso a nombre del director, porque me atendía la jefa de estudios ya, pero es que yo no quiero hablar con la jefa de estudios, que ya he hablado, pero no me ha resuelto nada, yo quiero hablar con el director, ¿qué pasa? No me atendían, entonces curioso, ¿no? Y luego, claro, me encuentro en la situación de que, pues eso, que veo ahora con retrospectiva y resulta que mientras yo el impasse de llamar a convivencia y escribir la reclamación, además, unas hojas, Carmen, yo porque vengo del ámbito educativo, una solicitud de intervención, que o eres técnico o una familia normal que no tenga, o sea, que trabaje en otro ámbito, me da igual, no puede rellenar. ¿Vale? Porque los precedentes, antecedentes, vamos, es que o eres psicólogo similar o es muy difícil. O sea, pides una intervención de estas y no me facilitas que sea una cosa fácil, ¿no? Que pueda hacer una redacción simple y ya está. Pues claro, ahí tenías que especificar Dios y su madre y con lo cual a mí eso era revivir una herida recién abierta. Me claro, tomó varios días poder sentarme yo, que tengo las capacidades físicas y teóricas y demás, de ser capaz de integrar todo eso, escribirlo e intentar que me dañe lo menos posible. Porque claro, ahí describo situaciones literales claro, que me ha vivido, que lo tiren a un charco, que le falten el respeto, que le peguen una patada y casi me lo caigan escaleras abajo, en fin, así varias cosas. claro. Cada cual, cada vez un escalón más, un escalón más. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo ahora veo en el acta que justo unos días antes hay una intervención solicitada por el centro, que yo desconocía, ¿Solicitada a quién? ¿Qué tipo de intervención? a convivencia, justamente. O sea, en el impasse de que yo llamo a convivencia por teléfono, Sí, comento la situación, ellos me dicen, vamos a llamar al colegio a ver qué pasa. Pues cuando llaman al colegio, ¿el colegio qué hace para cubrirse las espaldas? Solicitud a intervención. Que yo llevo demandándoles, que llevaba meses pidiendo ya. ayuda, pero no de convivencia, del equipo directivo en Sí, completo. explica para que nos entiendan qué función tiene convivencia. A ver, convivencia supuestamente es un departamento, digo supuestamente, porque a veces pues debería ser imparcial, debería ser el mediador, ¿no? Entre cuando las familias y el equipo directivo de un colegio pues no se entienden.
Porque claro, yo iba a jefatura, no me dejaban acceder a dirección, me hacían ahí como que, ¿sabes? La pelota Ujú. y yo buscaba más soluciones, ¿no? Porque lo que o sea, me dicen, es que ya estamos haciendo, es que somos un centro de más de 1.000 alumnos. Digo, a mí eso no me vale, yo vengo de un colegio de 1.000 alumnos y el trato es distinto y todo es distinto. Y mi hijo ha sido súper feliz, a mí no me vale esto. Esto que me estáis diciendo es una excusa. Aquí hay quien se tiene que mojar. Tú que eres la orientadora, ¿eh? Mi hijo tiene que tener a una persona de referencia donde pueda pedir ayuda. Y en vez de vigilar a mi hijo, ¿por qué no vigiláis a estos 4 niños que están con mi hijo? Que mi hijo no provoca las situaciones que se las Caso provoca. erróneo, claro. Entonces, claro, cuando yo les empiezo a demandar, y con razón, que les demando, pues eso no les gusta. Entonces, Claro. Y claro, entonces, convivencia es un departamento de la propia administración que debería mediar entre ambas que, partes. pero que lejos de ser imparcial, pues no lo es. Pues claro, no, en este caso no lo fue. No lo fue porque yo, claro, veo Y en en todos otros, mis escritos, yo pongo que yo soy la primera que hace la intervención. Pero es que, claro, es que luego en las actas me encuentro la solicitud del tutor de mi hijo. Una semana antes, ¿eh? No llega a una semana. Entonces digo, madre mía, ¿cómo puede ser esto? Todo para tapar. Y bueno, lo más fuerte es que ya en una reunión de presentación del instituto a padres nuevos y demás, pues yo acudí, ¿no? Pues primero para ponerle cara al director, que no lo había visto nunca. Como tengo otro hijo que estaba en edad de pasar al instituto, nos invitaron, ¿no? A una presentación y yo me presenté allí. Yo creía que en ese momento pues estaba fuerte como para hacer lo que hice. Sencillamente, pues emocionalmente no había superado todo, pero bueno, fui por 2 razones. Una, para verle la cara, ¿no? Porque digo, por lo menos le voy a sacar los colores, ¿no? Si tiene vergüenza, que igual, pues no, pensaba yo. Y dos, pues para avisar a esas familias de que supieran, pues a qué atenerse, ¿no? Porque estando en todo esto, recogiendo informes médicos de mi hijo, pues llegaron 2 chicas jóvenes, una que le habían pegado un puñetazo en toda la cara con o sea, con una maestra del instituto. Dice, que luego me di cuenta que había muchos otros casos que no se conocían aparte del de mi hijo, porque luego te vas enterando, ¿no? Total, que fui allí, me presenté, dije quién era mi hijo y lo que había pasado y que no entendía cómo, bueno, pues que si tenían algún día un problema con ese equipo directivo, que se fueran directamente pues a leerse el reglamento de convivencia, puesto que ellos no habían usado ese reglamento, se lo habían saltado, y dos, que fueran directamente a la directora general, la nombré, que fue la única que a mí me ayudó dentro de educación. Y la nombré 2 veces. Claro, las otras familias, pues nosotros por nuestra cuenta, que ahí en el acta también lo recogen, mi hijo tenía una amiga, muy amiga, y a través de ella conseguimos hablar con uno de los padres, que, oye, de verdad, que mediaron esta familia y, pues bueno, digamos que por ese lado la cosa se apaciguó. Y bueno, eso también, sí, también hay que decirlo, porque yo veía que yo pedí una reunión con los padres y me decían que no. Digo, a ver, que yo soy mediadora, que yo lo que quiero es intentar llegar a un acuerdo. Ayúdennos ustedes, ¿no? Que alguien haga de mediador, yo no puedo serlo, pero ustedes sí, me lo negaron. Porque claro, si yo puedo explicar y puedo recibir el feedback de esas familias, igual puedo entender por qué su hijo se molestó con el mío. A lo mejor puedo buscar la raíz del problema y solucionarlo. Que alguien haga esto. Demandé un mediador para el centro, que no lo hay, porque en otros centros sí existe aquí en Navarra. Bueno, pues tampoco llegaba. Y al final, pues te ves en la tesitura de que ya tu hijo no puede acudir más, porque su salud física y mental, sobre todo, porque gracias a Dios fue el dedo de la mano, ya tengo que que, dar perdón, gracias además, que gracias a Dios que fue solo un dedo roto de la mano, que ya, podría haber sido algo peor. O ya, sea, la parte mental, eso es lo más grave. claro, claro. En mi caso, ¿eh? En mi caso, porque igual puede darse la mala suerte, ¿no? De que haya una agresión brutal, pero nosotros no queríamos que esto, ya habíamos tocado nuestro límite. Después de acceder
de que mi hijo hubiera estado un tiempo en casa, que nos hubieran planteado una vuelta al cole segura, con medidas insuficientes, y que cuando yo les digo, a ver, dicen, no, es que, digo, a ver, no ha funcionado, ¿no lo veis? Estas medidas son insuficientes. Ahí tenéis la prueba, mi hijo viene a casa con el dedo roto. Y encima en las actas, pues hacen constar como que, bueno, como si a mí verbalmente me dijeron que había sido un accidente. Un accidente, Carmen. Cuando mi hijo lo que relató no fue un accidente. Ya. Entonces, te quedas así y claro, yo quería luchar. Quería que esa gente, ponerlos a cada uno en su sitio, ¿no? Pero al final tuve que pensar primero en la salud mental de mi hijo y sacarlo del centro a pesar que era la segunda vez que mi hijo tenía que largarse. Yo decía, a ver, ¿cómo le explico a mi hijo? Nos tenemos que volver a cambiar de centro. Tú no has hecho nada malo. Tú no has hecho nada malo. Pero tenemos que volver a salir huyendo. Porque ese era el mensaje que yo no quería darle, ¿no? Ese era el mensaje que a mí me daba miedo tomar esa decisión. Y bueno, la psiquiatra que atendía en ese momento a mi hijo, eh, y además que lo sigue atendiendo, ¿no? De vez en cuando, haciendo sus revisiones, es un amor. Es especializada en este tipo de chicos con estas necesidades. Me dijo, mira, Sandra, yo que trabajo y que voy a cárceles, me lo dijo así tal cual. Dice, las cárceles, los patios de las cárceles están más ordenados que el patio de ese colegio, porque lo conozco bien y Imagínate conozco más colegios. qué Cuando a mí me dijo esa demoledor. mujer eso, Qué frase de más demoledora. El patio de las cárceles está más ordenado que el patio de tu colegio, del colegio de tu hijo. sí, y Brutal. porque conocía y conoce por su profesión lo que hay, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de dar con ella porque además es perito judicial. Un dato súper importante que nos salvó. Nos salvó de una muy buena. Tuvimos la gran suerte de que además era perito judicial. Con lo cual, pues el informe de mi hijo, cuando yo me pude reunir con la Dirección General de Educación y pude acreditar que realmente mi hijo estaba en casa por su salud mental, ¿vale? No fue a más. Es más, hasta la inspectora nos pidió disculpas, porque el centro le había dicho que no era para tanto, Claro, como siempre, que mi claro. hijo no estaba tan mal. Ya, ya, ya. Cuando la inspectora en esa reunión ve el informe, que claro, yo no quise presentarlo en el colegio, me decían, mándanos el informe. Esos son datos privados Claro, claro, que claro. yo no voy a dar Claro. a un colegio. Pero es que permíteme, es que me parece gravísimo que alguien cuantifique el sufrimiento de un niño, que el niño no estaba tan mal. A ver, ¿qué tan mal necesitas que esté? ¿Hasta dónde quieres que llegue su sufrimiento y su malestar? O sea, me parece brutal decir eso, porque es que un niño no tiene que estar ni poco, ni mucho, ni nada mal. Tiene que No. estar bien en su colegio. Esa es la cuestión. Entonces, pues bueno, cuando conseguimos eso, pues bueno, nos ayudó muchísimo, porque ahí, claro, no era mi palabra, ¿no? Yo no era una mamá protectora, había una mujer con una carrera que Perdona, es explicaba, pues, que además, permíteme, Sandra, protectora tienes que ser, es tu obligación proteger a tu sí, hijo y es una sí, obligación moral y legal. Lo que no se debe ser es sobreprotectora. O sea, lo digo para claro, que quienes nos escuchen, o sea, claro que tenemos la obligación de proteger a nuestros hijos, faltaría más. Hemos de ser protectores, como debería ser el colegio también protector. Otra cosa es cuando se ejerce una sobreprotección, que ahí también lo hemos de decir, eso no es beneficioso para los niños, claro. pero no era tu La caso. cuestión- No, no era mi caso, yo tenía razones para estar alerta, no, Claro, no. Entonces, bueno, ahí conseguimos que nos escucharan, ¿no? Y que se hiciera el cambio de centro por la vía de urgencia, nos lo aceptaran, pero no obstante, claro, a mí me quedó, pero bueno, era muy clarificador. El sistema hay que cambiarlo, eso va lento, y mientras tanto el que perdía era mi hijo. Entonces claro. nos sentamos a hablar con él, le explicamos todo lo que habíamos hecho, yo en esa reunión también me preparé con una abogada,
sí, Porque claro, si yo iba con abogada, ellos iban a ir con abogado, no iba a ser tan fluido. En esa reunión pues también trataron, ¿no? Como tratarme un poco como de sobreprotectora, ¿no? Yo les dije, no, para nada. O sea, yo iba con todos mis documentos. Yo no estoy sobreprotegiendo a mi hijo. Mi hijo ha tenido esto, 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 y yo lo puedo acreditar. No es un claro, episodio aislado. Entonces, claro, conforme fue avanzando la reunión, ya te digo, la misma inspectora me pidió disculpas. Digo, es que si usted me hubiera escuchado, me hubiera atendido, porque yo he venido antes 2 veces a hablar con usted y he seguido esperando hasta el día de hoy. Si hubiera usted dado el paso y me hubiera sentado a hablar conmigo, esto no hubiéramos llegado a este punto, le dije. claro. Entonces, esa es otra. Pero bueno, al final, pues volvimos a necesitar ayuda, sobre todo mi hijo, gracias a esta mujer, que además es un amor, esta profesional tan bonita, que yo, vamos, para mí ha sido y es un apoyo en nuestras vidas. Pues bueno, con ella y a través de una plataforma también a nivel de estatal, ¿no? De padres y madres, pues bueno, nos fuimos a Madrid pues para ayudar a mejorar la LOMLOE, ¿no? La nueva ley educativa. Entre esas cosas, por esto de que no hay un psiquiatra infantil o no hay un máster, ahora se ha creado esto. Se ha creado porque era una demanda no solo de nuestra plataforma, sino de varias más. Y se han creado más cosas en tema de inclusión, no de integración, de inclusión. Porque en Cataluña mi hijo, por ejemplo, lo sacaban fuera del aula. Y yo decía, pero esto no es inclusión, es integración. Para que sea inclusión tiene que estar en el aula con sus compañeros. En fin, que al final, pues bueno, cuento todo esto porque estas han sido cosas como el tema de la medicación que yo también conocía por esta otra plataforma, ¿no? De padres y madres en las que ves que es una temática el medicar a los niños, ¿no? Y que cuando estás en Madrid y lo pones encima de la mesa te dicen ya que conocen, ¿no? Los efectos que tienen, pero bueno, y que conocen también lo que es el omega 3 para estos niños, Carmen. Claro. Entonces, ahí entramos en otro debate, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿por qué se va a tirar directamente a lo farmacológico sin antes probar otras vías que científicamente está demostrado que en la mayoría, no en todos, pero sí en muchos, ayuda igual que la flora intestinal? Entonces, ¿Será que hay intereses muy fuertes, ¿no? A lo mejor por Carmen, cuando parte de yo planteo algunas. esto en Madrid, en el Departamento de Educación, en el Gobierno de España, ¿no les sorprende esta información? No les sorprende para nada. Es Ya, más, ya, conocen los beneficios. ya, ya. Entonces, bueno, la verdad es que nos atendieron muy bien y conseguimos de allí, pues que algunas de las propuestas que llevábamos por escrito, entre esta, para mí muy importante, que a nuestros hijos den formación, personas que estén formadas en cerebros de niños y no de adultos, que no sean nuestros hijos unos conejitas de indias con los que van a probar, ¿no? Vale, Mm, esto que tú acabas de referir, que ya sí. estábamos en secundaria, ¿eh? Empieza en primero y en qué momento tienes que resolver con otro cambio. Bueno, pues de ahí nos vamos, mamá que lleva al diablo, y nos vamos a un colegio, pues ya concertado, en el que tienen un método pues totalmente diferente, pero no ¿Pero solo en qué curso estamos? Para que en nos primero, en primero, en En primero, primero mismo, en vale. primero mismo. Mi hijo empieza el colegio en Primero septiembre de y secundaria, 12 años. exacto, conseguimos cambiarlo en marzo. Bueno, Pero antes está 3 meses en casa que nosotros tenemos que, gracias a un colegio inglés en Murcia, podemos darle clases online. Una, porque así nuestro hijo pues levantó el ánimo, empezó a vestirse, a querer peinarse, a estar delante del ordenador para recibir sus clases, mm, a encontrar niños con gustos y afinidades parecidas. Y dos, también para protegernos de cara a un posible proceso de absentismo. sí, conozco ese colegio. Porque yo puedo darle clases a mi hijo, pues estoy preparada. Pero ¿qué pasa? Que delante de un juez eso no vale. No, Me asesoré con una abogada, ¿vale? claro, Entonces me dijo, tienes que justificar que tu hijo está recibiendo clases, porque esto se puede ir de madre. Y si se va, nos tenemos que proteger lo más que podamos. claro. Y efectivamente, cuando hablé con vosotros, también me dijisteis lo mismo. Mm.
Entonces ahí blanco y en botella que la Sandra fuera a buscar. Me acordé de una amiga y le llamé para preguntarle, pues sabía que su hijo estudiaba online y demás, y conseguí ahí 3 meses, hasta que eso también le ayudó a mi hijo, pues eso, a no perder el nivel de inglés que tenía, a darle la motivación de levantarse a mi hijo cada día, y lo cambiamos en ese cole, ahí estuvo pues todo primero, todo segundo, y ahora nos hemos cambiado porque nos hemos cambiado a una vivienda, ¿no? Y por tema organizativo le hemos pedido que sea él el que se cambie, ¿no? A un cole, pues, más pequeño, pues tiene 30 alumnos por curso, en el que me gusta mucho porque están muy encima de los niños. No permiten el vocabulario, las jergas, están muy pendientes de y les explican, ¿no? Por ejemplo, yo nos ponía un ejemplo, ¿no? Pues viene un compañero y dice, colega, ¿qué tal, hijo de puta? ¿No? Se lo dice en plan Sí, ya, sonriente. ya, sí, sí. Dice, pero ese mismo chico al otro día le va otra vez a la compañero, ¿qué tal, hija de puta? ¿Cómo está tu Lo madre, pilla mal y ya la Lo tenemos. pilla mal, dice, exacto, nos Claro, explicaba esto, ¿no? Nuestro, lo pilla mal y ahí ya tenemos un problema. eso sí. Entonces, las buenas palabras, los buenos modos, el buen hacer, y por ahora te tengo que decir que son estrictos con las normas internas de las palabras. A mi hijo, a nosotros nos han recalcado las normas al entrar, a mi hijo también, pero lo hacen con todos, ¿eh? Muy bien. Pero también es verdad que cuando ha habido un problema mínimo, mínimo, que tampoco es que haya ido a más, pero se han encargado y se han dejado la piel. Han hecho una intervención que yo, a mí, vamos, me ha dejado maravillada. Primero porque directamente, o sea, ha dejado de dar su clase de lengua, el tutor, para dedicarla al conflicto, a hablar con las partes, a hablar con Tiene que las otras ser. partes, a hablar hacer concienciación del aula, a hablar con las familias directamente implicadas. A mí también me llamaron, ¿eh? Para informarme. Con Claro. algunas un tono más tranquilo y otras un tono, pues ya, como diciendo, hay límites, ¿no? Mm. Eh, Luego un mail comunicando la situación e informando a todos los padres. Pero una Qué bien. intervención de a lo mejor 2 horas, ¿eh, Carmen? Muy De bien. calmar y de dar tanto él como otro maestro apoyo en ese momento emocional a mi hijo. Es que eso es como, así es como se tendría que hacer y esos son ejemplos de buenas prácticas. Me viene a la cabeza el título de, creo que es el título de un libro de un pedagogo, de un maestro, José María Toro, que dice, la herramienta por excelencia eres tú como maestro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué diferencia, no? De que actúen unas personas a que actúen otras. Lo que pasa es que, como digo siempre, Sandra, esto entraríamos también en el tema del sistema de acceso. No todo el mundo puede acceder a esta profesión o no deberían acceder. Y entonces el que no tiene realmente esa empatía a la que tú te referías y que tú invocabas, ¿no? Hay que tener, claro que sí, mucha empatía, mucha comprensión, mucha voluntad. Yo Yo creo que me quedé el maravillada. resumen es mucho corazón, porque si no hay eso, dedícate a otra cosa, que hay otras profesiones, pero esta requiere pues mucho corazón. Sandra, estamos casi casi al límite del tiempo. A mí me gustaría, ya que tú estás vinculada y lo has dicho al mundo de la política, Mm. que, que cerrásemos, bueno, cerraremos con una buena noticia, pero que tú me dijeras qué opinión te merece respecto a este tema del acoso escolar. Ya no vamos a hablar de la educación en general, vamos a circunscribirlo al tema del bullying. ¿Qué opinión te merece la actuación o no actuación, no sé, de nuestros políticos, de los que tú más conoces? Pues creo que realmente no les ha tocado de cerca. Creo que a veces falta empatía, porque si hubiera esa empatía, que a veces la he encontrado, en este tipo de políticos, el problema es acceder a ellos.
El problema es que sepan que ese problema existe y que realmente es importante y que afecta a muchos niños, porque ese es el problema. Para mí, yo me he dado cuenta de que en el mismo momento de que yo, por ejemplo, fui a buscar, ¿no?, ayuda por esa LOMLOE, ¿no? Pues tuve que tirar de contactos para conseguir otro contacto, para conseguir... Y cuando tuve a esa persona enfrente, me di cuenta que desconocía el problema por completo. No era falta de mala voluntad, o sea, sino falta de conocimiento Te de la agradezco, realidad, de la realidad. te agradezco mucho que digas esto, porque es uno, tú lo sabes, de nuestros caballos de batalla. Es verdad que hay algún psicópata, es verdad que hay algún alguien que le da igual, ¿no? Que dice, "Bah, mira, a mí esto no va conmigo", pero lo que nosotros vemos es que hay mucho desconocimiento en todos los sectores sociales, que esto no es solamente en educación, por supuesto, y es donde menos debería suceder, pero pasa lo mismo con los políticos. Yo creo que se aprenden, no sé si estás de acuerdo, unos clichés. No, contra el bullying, tolerancia cero. Sí, No, pero hay no que... saben lo que es el bullying, no saben, No saben no lo que es el conocen bullying. realmente el impacto en la vida de ese niño, en la vida de sus familias, de sus abuelos, de sus primos, en la vida de cualquiera de esos niños y cómo les va a marcar desde ese momento al resto de su vida, Claro, porque no tienen idea de todo lo que hay detrás y de todo el miedo que pasamos las familias cuando encima el equipo directivo te quiere tapar la boca, cuando claro, te amenaza directamente, porque me ha pasado, con servicios sociales. Te claro. amenazan con un proceso de absentismo que si tú indagas un poco, sabes que te puede llevar a quitarte a la tutela de tus hijos, que es David contra Goliat. Todos esos sentimientos, todo esto que conlleva, que nadie te cree que tú... O sea, esto es como una vez me dijeron, ¿no? Una persona, una mujer, ¿no? Yo me quejé en el pueblo, ¿no? Porque hacían actividades en el colegio, en el instituto, de contra la mujer, ¿no? O sea, la mujer, empoderamiento y tal, papá, de buenos tratos, de que, claro, pues no puede haber maltrato con la mujer. Y les dije, es que yo no sé por qué lo focalizáis solo. Y fui a educación del ayuntamiento, ¿no? Ustedes van a hacer este tipo de talleres, pero no son conocedoras de que hay no un bullying, muchos bullyings en este colegio. ¿No sería mejor hacer talleres de buenos tratos, no? Porque si todos nos tratamos desde la empatía, desde el amor, desde el respeto, da igual si eres gay, si eres gordo, si eres delgado, si eres alto, si eres bajo, si eres mujer o si eres una planta, vas a respetar, El vas a maltrato es tratar con... maltrato. Claro. Exacto. Entonces yo desde esa base dije, es que no lo puedo creer. Entonces me impactó también que después de esa charla que yo tuve, que me expuse delante de tantos padres, de más de 100 padres, Carmen, que luego me fui a mi casa y yo pensaba que eso estaba superado y me di cuenta de que no, que Mm. necesitaba más ayuda. He visto a padres que conozco que han acabado llevando a su hijo a ese centro y me conocen, Carmen. Si esa gente no les ha llegado mi mensaje, yo pienso, ¿cómo le va a llegar a otro que ni conoce ni sabe, ni le toco nada? Claro, Yo hago esa reflexión, ¿eh? efectivamente, Desgraciadamente, los mismos padres yo veo que tampoco le dan mucha no, no, importancia hasta que les toca a ellos. Entonces vienen a efectivamente, buscarte, oye Sandra, ¿cómo hiciste tú? Es que mira, me ha pasado esto, ¿qué puedo? claro, claro, pero eso se llama, bueno, se llama muchas cosas, pero una de ellas es la hipocresía social, o sea, de puertas afuera, hoy sí todos somos muy empáticos y todos respetamos la diversidad, esto, lo otro, de más allá, pero a la verdad No, del cante, como yo digo, es otra, ¿no? Y hasta que no consigamos, Sandra, seguir haciendo, o sea, hasta que no consigamos que la gente, después de seguir haciendo pedagogía, que tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía, pueda no entender, sino sentir, porque no se trata de aquí, sino de aquí, sentir cómo se siente un niño maltratado, no hay nada que hacer. O sea, hacen no. falta todavía muchas charlas como estas para que vosotras, las madres, que casi siempre sois madres, algún padre también, pueda trasladarnos cómo se sienten sus hijos y cómo se sienten ellas. Y eso es lo que tenemos que ver. O sea, no se trata de aquí, se trata de ponerte en el lugar, de practicar la empatía de verdad y de querer ponerse en los zapatos de esos niños y de esas familias
para saber o intentar saber cómo se sienten. Pero yo creo también que a veces falta un poco más de humanidad, porque en una de esas ocasiones que yo hablé con una inspectora, llevé a mi hijo para que lo escuchara de viva voz. Sí, Porque digo, a ver si se le remueve algo. No se le removió, Carmen. Desgraciadamente, igual no di con la persona adecuada, porque eso también a veces pasa, ¿no? Pero eso a mí me dejó también pensativa, ¿no? De decir, ¿en qué mundo estamos, no? claro. Espero que mi experiencia sirva para ayudar a otros, que sepan que no estáis solos, que nace, somos una gran familia y que nos apoyamos y nos queremos y nos respetamos. Y que si algo de esta información nos puede ayudar para que no os pase lo mismo o que superéis antes el problema, pues espero que haya servido para esto. Seguro, no te quepa ninguna duda de que ha servido para eso. Yo he prometido terminar con una buena noticia y la verdad es que lo es. Estamos muy contentos en NACE porque por primera vez en una comunidad española, concretamente en Cataluña, se ha implementado uno de los puntos del decálogo, que era el de las campañas. Así que bueno, tuve la ocasión de reunirme con la consejera hace unas semanas y me lo anunció y efectivamente ya está funcionando esa Wow. campaña contra el acoso escolar en autobuses, en televisión, en carteles. Y de verdad que estamos muy, muy, muy contentos porque eso era muy necesario y siempre lo comparamos, ¿no? Con el tema de la violencia de género. ¿Qué pasa? Que la violencia contra un niño es menos importante que la violencia contra una mujer. Hace unas semanas también, o ya no sé si han pasado meses, da igual, la ministra de Igualdad decía que la mayor lacra era la violencia contra las mujeres. Evidentemente que es una lacra, pero por redes sociales le contestamos, usted se olvida de que hay 2 millones de niños o alrededor en toda España sufriendo acoso escolar. Esa es la mayor lacra. Sí, y lo Es peor, la Carmen, que lacra a de nosotros, o sea, maltrato que tenemos. a una familia, ¿no? A un niño, o sea, va una mujer a una comisaría, ¿no? Y no tiene que, o sea, de entrada se le cree, Sí, ¿no? sí, sí, A sí, nuestros hijos, no. A sí, sí, nosotros, no. totalmente. Entonces tú dices, Por eso sabes que pusimos en marcha, ya no sé si fue el año pasado, porque el tiempo pasa demasiado rápido, la campaña que se hizo contra las mujeres, el Yo sí te creo. No, la de este año ha sido cuéntamelo, cuéntanoslo. Y la del año pasado fue el Yo sí te creo, porque nos pareció muy apropiado. ¿Cómo que se da credibilidad a una adulta que nos parece estupendo? ¿Vale? Pero a un niño con más motivo, con más motivo. Sandra, exacto. ha sido un Bueno, placer tenerte. Muchas gracias. a ti, Carmen, Tenemos algo pendiente en Navarra. lo Es, sé. Y no y, estés en ello. y en algún momento yo sé que lo conseguiremos, que será hablar con las altas instancias allí a través de nuestra colaboradora Sandra. Te mando un abrazo grande a A ti. todos, un abrazo muy grande y hasta dentro de 2 semanitas. Hasta luego.